El siguiente mensaje es una producción de Fieles a su llamado. Para más información, visítanos en www.fielesasuyamado.com. Quiero darle aquí los presentes, todos son casados, todos casados, porque si no son casados también pueden estar, porque quizás prepararse para el futuro, ¿verdad? Ustedes están, son comprometidos, ok. Felicidades. El matrimonio es una bendición. El matrimonio es una bendición. Y yo sé que algunos pueden decir, será bendición para ti, porque esto que yo estoy ahora mismo no es una bendición. Pero el Evangelio nos puede ayudar. No solamente nos puede ayudar, es aquello que solamente nos puede ayudar para que el Evangelio sea una bendición y podamos vivir realmente, hermanos. Yo puedo decir, acabo de cumplir 20 años de casado en agosto 21 con mi amada esposa y con una buena conciencia puedo decir que somos felices. No sé lo que ella diga, pero yo puedo decir que soy feliz. Esperaría que si estuviera ella dijera lo mismo. Y la razón que podemos atribuir a esa felicidad es el Evangelio que nos ha ayudado a no buscar nuestra propia felicidad, sino al poder servir al otro, encontrar nuestra satisfacción y nuestra felicidad en servir al Señor, en servir al otro. Y hay esperanza en medio del Evangelio. Yo quiero dar una nota de aclaración antes de continuar. La mayoría de las cosas que yo voy a hablar aplican a matrimonios que están viviendo situaciones, retos normales que experimentan la mayoría de los matrimonios. Muchas veces en consejería yo encuentro que muchas personas piensan que están en un peor lugar de donde realmente están porque están en medio de situaciones y yo voy a hablar un poco acerca del resentimiento. Pastoralmente también creo que el resentimiento es algo que dejamos entrar en nuestros corazones por expectativas que teníamos de la persona. Llegábamos al matrimonio pensando que esta persona iba a cumplir todos mis deseos y eso va de ambas partes y tan pronto vemos que esta persona su mayor interés no es cumplir mis necesidades, sino cumplir las de ellos mismos, comienzan a surgir resentimiento. Y voy a hablar un poquito más de eso y eso y eso. Y el resentimiento va a crear división y ahí es donde llegamos muchas veces a este punto de matrimonios que dicen, ¿quién es esta persona que está al lado mío? Y no sé cómo llegamos a este lugar, pero llegamos a este lugar y no sé quién es esta persona que está al lado mío y es porque hemos permitido que el resentimiento de muchas veces situaciones tontas, pequeñas, minúsculas, se vaya acumulando en nuestros corazones y no hemos permitido que el Evangelio trabaje para lidiar con nuestro resentimiento. La mayoría de las cosas que voy a hablar están en este esquema de personas que están trabajando en esto. Yo cuando estoy dando consejería pastoral muchas veces personas vienen y están hablando conmigo, yo le digo, ok, ¿se han golpeado? No. ¿Están siendo infiel? No. ¿Se han maltratado verbalmente de formas extremas? No. Ok, estamos adelante. Estamos adelante. Y hay esperanza para esos casos, pero muchas veces he encontrado que en ocasiones, quizás por expectativas o entendimientos incorrectos, pensamos que todo el mundo está en esta luna de miel. Quizás Facebook no ayuda porque todo el mundo pone los selfies cuando están en los momentos que se están sonriendo, no cuando están teniendo un conflicto. Nosotros fuimos como pareja y con nuestros niños y tuvimos la oportunidad esto fue un sueño de mi corazón que nunca pensé que lo iba a lograr. Fuimos a Europa como familia hace unos meses atrás, en el mes de abril. Y pusimos fotos en Facebook y obviamente estaban todas las fotos cuando estábamos así, la Torre Eiffel. Cuando los niños estaban quejándose y yo estaba molesto porque en vez de estar agradecidos de estar en Europa, se estaban quejando, yo estoy molesto y mi esposa está en el medio de mi molestia y ellos quejándose, eso no pusimos un selfie. Porque usualmente ponemos nuestros mejores momentos y pensamos que todos viven en esta perfección y eso hasta crea mayor resentimiento. Entonces, no quiero minimizar los retos que puedan tener un matrimonio, pero yo creo que en muchas ocasiones hay mucho desánimo porque no vemos la gracia donde Dios está trabajando y nos concentramos en donde hay más áreas de crecimiento.
Entonces quiero que salgan animados. En muchas ocasiones, nuevamente, estoy diciendo, no se han golpeado, no han sido infieles, no hay un abuso verbal inadecuado, porque en ese caso yo le animaría que escuchen esto, pero también vayan a recibir ayuda pastoral. Esto se los digo porque cuando dejamos que el Evangelio ponga las expectativas correctas en nosotros y dos pecadores deciden, por la gracia del Señor, enfocarse en la gloria de Dios como parte del matrimonio, en lugar de enfocarse más en que la otra persona glorifique a Dios para mi beneficio. Cuando dos personas individualmente se enfocan para glorificar a Dios, ahí yo digo es que hay esperanza para la felicidad dentro del matrimonio. Es interesante cuando dejamos de buscar nuestra felicidad y nos concentramos en la gloria de Dios, que la felicidad no es una búsqueda, la felicidad se convierte en un efecto secundario. No es lo que estamos tratando de buscar. Estamos tratando de buscar la gloria del Señor, que el Señor sea glorificado y cómo Él es más glorificado cuando el Evangelio tiene un efecto en nuestras vidas. Porque es más glorificado de esa forma, porque al final podemos decir, es Dios el que nos ha transformado. Cuando nos enfocamos individualmente, entonces hay esperanza. Cuando yo estoy más consciente de mi pecado que del pecado de mi esposa, entonces hay esperanza. Para que el Evangelio tenga diferentes efectos en medio de conflictos, diferencias, y como voy a dar un poquito de enfoque en salir de este aspecto de resentimiento. Yo voy a dar algunos principios y luego voy a dar aspectos prácticos de un principio que voy a presentar, y al final voy a dar tiempo para preguntas y respuestas. Así que este es un tema que me apasiona porque veo el gran efecto que tiene esto en las familias y a la vez esto en el cuerpo de Cristo. Y al final me apasiona porque es algo que sale del Evangelio. Mi mayor pasión es el Evangelio, y porque el Evangelio da esperanza para familias. Al final, el mundo puede ver esta imagen de cómo el esposo y la esposa se relacionan de una forma que ellos pueden ver a Cristo y a la iglesia. En nuestro hogar, por la gracia del Señor, 20 años de casado, los primeros, voy a empezar con un poquito de testimonio, los primeros 5 años de matrimonio, y luego vamos a ir a la palabra del Señor. Yo cometí el pecado que los hispanos no cometemos. Es un pecado que yo digo que los hispanos no cometemos, porque no hay una palabra en español para describir este pecado. Es un pecado que uno va a Estados Unidos y uno dice esta palabra, que lo voy a decir en un momento, todo el mundo sabe lo que uno está diciendo, incluyendo los no creyentes. No hay una palabra que describe esto en el español. Se llama el pecado de self-righteousness. En español se traduce como autojusticia, pero yo digo autojusticia y usted no sabe lo que yo estoy diciendo. En inglés tú le dices a alguien, está haciendo self-righteous, él sabe exactamente lo que le estoy diciendo. Es un pecado que no se habla en la iglesia, es un pecado que casi no se menciona porque no hay aspectos de una palabra que se utiliza, pero digo que es uno de los pecados que más mata el matrimonio. Y quizás pienso eso porque es mi experiencia personal. Yo nunca en 20 años le he alzado la voz a mi esposa, porque es algo que para mí, yo digo, la gente en la iglesia todavía está esperando el día que yo llegue y empiece a gritar, porque yo soy así como un líder fuerte, apasionado, y usualmente cuando uno ve a alguien apasionado, cuando está contento está bien contento, pero cuando está molesto está bien molesto. Pero por la gracia del Señor eso no es una tentación para mí. Desde que me convertí, el airarme no es una tentación. Tengo otras tentaciones. Esa área de airarme no es algo que batallo. Los nenes son los que me sacan un poquito más eso. Pero nunca le hice la voz a mi esposa, nunca le he gritado, nunca le he dicho palabras obscenas, pero yo la forma que me relacionaba con ella, que era más de efecto contra ella, era que yo me enseñoreaba contra ella al hacerme ser righteous, al hacerme que yo era superior que ella. Y esto se ve de diferentes maneras. La persona hace algo que a ti te molesta y hacerlo así. Es el hacer comentarios específicos de errores que la persona comete. Mi esposa vivía con temor de hacer cosas, esperando que yo le iba a dejar saber que yo era mejor que ella, porque yo hubiese hecho las cosas diferentes. Es este pecado, para ella era una cosa, ella temía ir al doctor.
porque ella iba al doctor y regresaba, y la pregunta que ella no hacía era la primera pregunta que yo le decía: ¿hiciste esta pregunta al doctor? Y ay, se me olvidó. El simple mero hecho de hacer eso, ella vivía en este temor de no satisfacer mis expectativas en diferentes aspectos. Hasta que un amigo fiel me dijo: tú te estás enseñoreando de ella. Y por la gracia del Evangelio pude arrepentirme de este pecado, pudimos caminar un proceso donde Dios me permitió comenzar a relacionarme con mi esposa de una manera donde Primera de Pedro, capítulo 3, se reflejaba que la trato como un vaso más frágil. Un vaso más frágil no le voy a decir yo soy mejor que tú. Ese capítulo para los hombres que están aquí y a las esposas que están aquí, voy a hablarle más a los hombres. Y la razón que creo es que bíblicamente nosotros debemos de liderar este aspecto del matrimonio. Pero ese texto de 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, es un capítulo que debemos tener muy en cuenta porque dice que si no tratamos a nuestras esposas como coherederas de la gracia, si no las tratamos como vaso más frágil, nuestras oraciones serán interrumpidas. Piensa en la implicación de lo que eso significa. Nuestras oraciones serán interrumpidas. ¿Cuándo es que nuestras oraciones son interrumpidas hacia el Señor? Yo pienso que la implicación de eso es cuando no somos creyentes. Porque la única forma que mi oración no llega al Padre es cuando no hay un mediador entre yo y el Padre. El efecto de Jesucristo no está teniendo un efecto con nosotros. De cierta forma, Pedro está diciendo, nuestro trato hacia nuestras esposas refleja una realidad de si somos o no somos creyentes. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de un llamado que el Señor nos ha dado de reflejar el Evangelio de una forma apropiada hacia nuestras esposas. Entonces, creo que esto es de implicaciones súper importantes para el matrimonio, donde ambos se relacionan de una forma, y 1 de Pedro capítulo 3 habla de la forma en que la mujer se debe relacionar hacia el hombre, mostrándole honor y respeto. Ese es el texto que dice que Sara le decía a Moisés Señor. Yo no hago que Katy me diga Señor, que me diga su majestad. No. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25. Y viniendo un poquito del trasfondo de Efesios, presenta esta magistral presentación del Evangelio, donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El Señor nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Luego esta hermosa oración, Pablo, que es una de mis partes favoritas del Nuevo Testamento, que experimentemos la anchura del amor de Cristo. Y en el capítulo 4 comienza a hablar de la unidad en la iglesia y de pecados que trae desunidad. Capítulo 5 de Efesios habla de formas en que reflejamos esta llenura del Espíritu Santo de vivir en unidad, en cómo nos relacionamos los unos con los otros. Hablan de matrimonio, ama de hijos y hablan de nuestras relaciones con nuestros personas que son nuestros jefes. ¿Me están siguiendo? En medio de eso vamos a mirar Efesios 5:25, que está hablando de este aspecto de relacionarnos hombres y mujeres dentro del matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esta es la palabra de nuestro Dios. En esta parte de Efesios está hablando que las mujeres se sujeten a sus maridos, que los hombres amen a sus esposas. Son las maneras apropiadas de reflejar la relación de Cristo y la iglesia. Los hombres aman a sus mujeres de una manera sacrificada, donde dan su vida, así como Cristo dio su vida por la iglesia. Yo escucho a muchos hombres que dicen, yo daría mi vida por mi mujer, pero no estoy dispuesto a ayudarla con los platos luego de la cena. Porque es fácil decir, estoy dispuesto a dar mi vida por mi mujer, pero no vivir sacrificadamente amándola a ella. Ven la dicotomía en esa relación de decir, yo doy mi vida por ella, pero en cuestiones de morir a mí en el día a día es difícil. Y las mujeres están llamadas a someterse, a seguir el liderazgo, a respetar el liderazgo del hombre y la mujer en una relación que refleja, no está hecha para que nosotros vivamos felices
para siempre, está hecha para reflejar algo más glorioso, algo de implicaciones cósmicas, la relación de Cristo y la iglesia. Yo me he dado cuenta que personas son atraídas a ver matrimonios que reflejan esto. Y muchas veces a nosotros como pareja nos preguntan, pero ¿por qué ustedes son así? Hasta que tú le dices, bueno, ella se sujeta a mí, yo la lidero, y la gente dice, no quiero nada que ver con eso. Pero hay algo atractivo, de la misma forma que es atractivo ver el amor de Cristo por su novia, la iglesia. Y algo que quiero dejarle claro antes de seguir, yo he visto que muchas veces queremos ser los policías de nuestra pareja en este texto. Yo quiero asegurarme que mi esposa se sujete a mí, y a las esposas a veces están muy tentadas a asegurarse que los esposos las amen. Y el texto no nos llama a esto. El texto no nos dice, asegúrate que tu esposa te ame como Cristo amó a la iglesia. Que tu esposo te ame como Cristo amó a la iglesia. O asegúrate que tu esposa se sujete. El texto no nos manda eso. El texto nos manda que cada uno de nosotros hagamos la parte que nos toca a nosotros. Y esto es un área que yo sé que estoy llamado a liderar todas las áreas del matrimonio en mi hogar, pero en el área de sujeción, yo soy muy cuidadoso en cómo lidero a mi esposa, porque no quiero permitir que mi pecado sea el que mueva la sujeción de mi esposa, sino que sea lo que vamos a ver aquí. Lo que quiero es que mi esposa crezca porque quiero que sea más como Cristo. Me encanta cuando vienen parejas a la oficina y el esposo viene con esta sonrisa y yo lo veo a él sonriéndose y a ella no sonriéndose y yo sé ya lo que viene. Yo me estoy preparando ya porque va a salir él sin sonreírse y ella va a salir sonriendo. Porque usualmente cuando vienen así los dos es que él quiere que ella se sujete. Y saca la carta, ella no se sujeta. Y usualmente lo que él está pidiendo que ella se sujete no tiene nada que ver con lo que la Biblia pide que se sujeta. Hubo un tipo no es una palabra despectiva aquí, está bien, porque en algunos países es medio despectivo, ¿verdad? Entonces a veces no sé, hubo un caballero, era un muchacho joven que se atrevió con una cara seria. Yo pensé un momento que estaba bromeando a decirme que ella no quería que él se comprara un Xbox. Y esa era la carta que estaba trayendo de sujeción. Ella no se quiere sujetar en ese aspecto. Yo decía, really. El muchacho salió así con la cola entre las patas, como dice, ¿ustedes tienen esa frase? Lo que vemos en el texto es un amor sacrificado, un amor entregado. Y si vemos aquí en este texto lo que dice, como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces nosotros debemos amarla de esa forma, hombres, como Cristo amó a la iglesia y se dio mismo por ella. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo se ve amarlas? El texto nos dice específicamente cómo se ve ese amor sacrificado. No lo defino yo, el texto me lo define cómo se va a ver ese amor. Verso 26. Jesús hizo eso para santificarla, habiéndolo purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Así que, ¿cómo yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? Santificándola con la palabra. Así que nuestro matrimonio debe estar identificado, que sea algo que sea común, de que constantemente mi deseo es lavar a mi esposa con la palabra. Eso es lo que se ve el liderazgo masculino dentro de la iglesia. Y ahí yo quiero usarla ahí con la palabra. ¿Cuál es el fin? Vemos el 27, presentarla santa. O sea que mi deseo para alabar a mi esposa con la palabra del Señor es que ella sea más como Cristo, es que ella sea más como el Señor. Le voy a dar algo que usualmente yo utilizo en mi relación con mi esposa como un indicativo si voy a traerle un área de crecimiento a ella en su vida. Para tener relacionarnos, ella me trae aspectos para yo crecer y yo le traigo a ella aspectos para ella crecer. Y una de las cosas que usualmente guía, si le voy a traer una observación de crecimiento para su vida, es si eso lo estoy haciendo más para mi beneficio personal o para que ella sea más como Cristo. Porque pudiera ser que varias veces se le quemó la comida
Y quizás estoy tentado a decirle y ponerme espiritual, y decirle algo de una forma de cómo el mayordomo, de los aspectos, y debe prestar más atención. Y básicamente lo que yo quiero es que no quiero comer comida que esté ahumada. Eso es para mi beneficio. Le debo decir, mi amor, esta es la mejor comida ahumada que me he comido en mi vida. Estoy agradecido por tu esfuerzo. Entonces tengo que dudar de mi corazón si el fin de llevarle algo de crecimiento a ella es mi beneficio, que mi vida sea más fácil. El fin debe ser que ella sea más como Cristo. Le voy a dar un ejemplo. En ocasiones, ella puede batallar con falta de gozo. Pues yo estoy pendiente a eso en su vida porque sé que es un área que ella batalla. Yo estoy pendiente en la vida de ella y cuando veo que ha sido algo que se está acumulando por días, que comienza a verse falta de gozo en su vida, eso voy a traérselo a su vida porque eso tiene un efecto en su vida espiritual. Que yo me como una comida que no sea mi preferencia no tiene ningún efecto en su vida espiritual, a menos que lo está haciendo para molestarme. Pero eso yo no sé porque no sé cuál es la intención de su corazón. Entonces, si mi fin es santificarla, mi motivación para traer un área de crecimiento a mi esposa no es mi beneficio, es que ella sea más como Cristo. Y aquí nos presenta que cómo hacemos este aspecto de amarlas es lavándolas por medio de la palabra de Dios. Yo voy a tomar aquí, algunos de ustedes quiero que me sigan porque no quiero que piensen que estoy sacando aquí a Cristo de donde no está. Yo creo que cuando dice con el lavamiento del agua con la palabra, nos está diciendo con el lavamiento del agua con la palabra que es Cristo. Porque si vemos a través de la palabra de Dios completamente, la palabra es aquello que Dios habla, que da vida. En Génesis, ¿qué Dios hizo? Habló, dio vida. En el monte Sinaí, Dios habló y ¿qué hizo? Nació el pueblo de Israel. En Ezequiel, los huesos estaban secos. Dios habló, dio vida. En el aposento alto, Pentecostés, Dios vino su presencia y que empezó a hablar su palabra. Entonces, la palabra de Dios habla y da vida. Pero ¿cuál es la expresión mayor de la palabra de Dios? Juan 1. El verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. La expresión mayor de la palabra es la persona de Jesucristo. En los libros de los Hechos, en el principio, los profetas hablaban por medio de qué, ¿verdad? Dios hablaba por medio de quién, de los profetas. ¿Por quién Dios habla ahora? Por medio de su Hijo. Entonces, quiero que veamos, y lo que le voy a presentar es que lavarlas con la palabra no es darle con un versículo por la cabeza. Porque podemos hacer eso con el pecado mío que yo estaba diciendo de sentirme superior a ella. Es lavarla con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo. Es que puedan ver a Cristo en las áreas de su vida. Pero para eso, ¿cómo yo como hombre tengo que empezar? Yo lavándome con la palabra. Y yo siendo afectado por Cristo. Y para ustedes las mujeres, me voy a venir para acá a hablar de las mujeres. Estaba con el lado de allá, ¿verdad? Ustedes están en una disposición de ser lavadas por la palabra. Estar inclinadas, la forma que se ve la relación de Cristo y la iglesia en este pasaje es hombres que quieren lavar a sus esposas con la palabra del Señor y mujeres que están inclinadas a que los hombres sean quienes les laven con la palabra del Señor. Yo creo que eso está claramente en ese texto. Y es la forma que nos relacionamos en ese sentido. Yo tengo una frase que yo digo que en el matrimonio no debe ser una competencia quién sabe más Biblia, pero yo voy a saber más Biblia que mi esposa. No es una competencia, no es una competencia, pero en cierta forma mi responsabilidad de liderar con la palabra de Dios, y quizás tú eres recién convertido y ella lleva más años de convertida, pero tú eres el que más vas a trabajar más duro por la palabra del Señor para que tenga un efecto en ti, para tú poder lavarla y tratarla como vaso más frágil. Para cuando temores que llegan en la vida de tu esposa, cuando llegan los niños, los temores, eso es, empiezan a levantarse. Y en ese momento le podemos decir, ay, no sea una exagerada, eso es bueno que los nenes experimenten el mundo, o llevarle a la palabra de Dios y decirle que el temor es una afrenta contra Dios. Es una falta de confianza hacia Dios.
y que la palabra de Dios nos pone en tantos lugares que no temamos, que confiamos, que podemos confiar en el Señor. Entonces, ven lo que estoy tratando de decirle. El matrimonio debe ser gobernado por la persona de Cristo, tener un efecto en nuestras vidas, y esto debe ser el hombre lavando a su esposa por la palabra de Dios, presentándola a Cristo, las mujeres en una posición de recibir este lavamiento por la palabra del Señor. Yo voy a decir algo. Este aspecto de sujetarnos y liderar no es tan complicado, cuando hay un hombre piadoso que desea ser guiado por la palabra del Señor. Y no es tan complicado cuando hay una mujer piadosa que desea ser lavada por la palabra del Señor. No se convierte tan complicado porque se convierte complicado cuando vemos este aspecto de sujeción y sometimiento como una queja de quién es el que manda. Pero eso no es lo que presenta el texto. Lo que presenta el texto es esta relación hermosa donde el hombre protege, y la forma de proteger es por medio de la palabra del Señor, su familia. La palabra del Señor debe gobernar nuestras conversaciones. Yo le voy a decir cuando yo me meto con problemas con Katy, cuando no estoy haciendo esto que estoy diciendo. Yo puedo alguna vez quedarme así en el sofá, tirado para atrás, ella no se va a molestar conmigo. Se me puede olvidar algo. No, ella cuando yo la veo, cuando ella me dice, tenemos que hablar, yo sé que no he estado liderando de esta forma. Yo lo sé. Cuando ella me pone esa cara, dice, José, lo tenemos que hablar. O es con ellos o es con los niños, que no estoy liderando de esta forma. Porque una mujer piadosa anhela esto. Algo que yo veo en mujeres que están casados con hombres no cristianos es que tienen una sed por esto, por tener este liderazgo. Así que hombres, levantémonos a ser estos hombres que lideramos con la palabra de Dios, pero con la palabra con amor. Yo digo, lo más horrible del mundo es estar casado con un legalista. Eso debe ser lo más horrible del mundo, porque ni él es feliz ni hace a nadie feliz. Los legalistas no son felices. Y debo decirle, no ser legalista entonces no es libertinaje. Un legalista y una persona que obedece la palabra del Señor quizás se ven iguales. Las cosas que actúan porque están tratando de seguir la palabra de Dios, es la motivación con lo que hacemos. La persona que obedece, motivada por el Evangelio, es un gozo obedecer al Señor. La persona legalista es la que termina diciendo, yo soy superior a los demás. Y en un matrimonio, estar con un legalista debe ser horrible, porque tú nunca vas a llegar, vas a ser lo suficientemente para esa persona. Así que si dijimos que la forma de relacionarnos es por medio del lavamiento por la palabra, que la palabra es la persona de Cristo, necesitamos que la palabra del Señor sea hecha entonces práctica, quizás es la palabra, o aplicable al día a día. Y ustedes estaban todos ayer cuando dije la ilustración del ingeniero que pareciera que no. Pero la voy a repetir entonces porque no están como que muy... Yo estoy diciendo que los creyentes debemos de ser ingenieros y no científicos ni mecánicos. Yo creo que en medio del movimiento que hay de auge por la centralidad de la palabra del Señor, lo que le llamamos la sana doctrina, hemos creado muchas personas que se creen científicos. Y el problema es que no llegan ni ayudantes de científicos. Se leen un libro de Piper, un libro de MacArthur y se creen científicos. Y comienza este aspecto de simplemente ver cosas sin que esas cosas tengan un efecto en nosotros, hermanos. No podemos, uno no ve la palabra del Señor sin leer mucho y ver doxología, la respuesta en adoración al Señor, la respuesta en quebrantamiento al Señor. Entonces necesitamos, un ingeniero puede encontrar, un científico puede encontrar un nuevo material, un polímero nuevo, un plástico nuevo increíble, pero no sabe qué hacer con él, no sabe cómo ponerlo al día a día, porque muchas veces esos científicos no piensan de esa manera. Necesitan que un ingeniero diga, mira, ese plástico con esas especificaciones puede ser usada para hacer el primer motor del mundo para un auto en plástico. Y eso va a hacer reducciones, y él hace ese diseño, y un mecánico entonces es el que lo pone junto y sabe qué tuercas apretar y mover. Pero no podemos ser
científicos que simplemente tenemos conocimiento y no sabemos cómo vivirlo, pero tampoco podemos ser mecánicos que simplemente sabemos mover tuerca, pero no saben de dónde sale el conocimiento. Tenemos que ser ingenieros donde vemos la palabra del Señor y vemos entonces las implicaciones que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas. Y la mejor forma que yo he visto eso explicada, lo explicó el suegro de mi hermano aquí, se llama Mike Bowmore, en el año 2006. Me dio una clase que se llama, tú ves, ¿verdad? Sí, sí. La funcionalidad central del Evangelio. Y eso cambió mi vida. Cambió mi vida. Cambió mi vida. Es como el Evangelio tiene algo que decir para cada aspecto de mi vida. Y esto es un convencimiento que yo tengo, hermanos. Todo lo que yo hago en mi vida tiene que salir de algo que el Evangelio que hace. Tenemos que diferenciar. Hay aspectos prácticos que no todos los creyentes hacemos. Pero yo corro mucho. Hago maratones, medio maratones. Y eso sale de una convicción que yo tengo que sale del Evangelio. Y en el punto número 1 de mi convicción de coger está amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Porque ella me prefiere más flaquito. Quizás alguno de otros le prefiere más gordito, está bien. Pero ella me prefiere más flaquito. Y por servirla a ella, cuando no quiero coger, me pongo las tenis. Y eso es una convicción que está ahí. Yo lo hago por mi esposa. Y sale de la... Yo corro informado por el Evangelio. Porque el Evangelio me dice que Cristo murió por su iglesia. Yo estoy llamado a morir por mi esposa. ¿Qué formas entonces en mi vida se ve esto? Una de ellas es salir a coger porque eso le sirve a ella. Le sirve también porque estoy menos irritable. Es más fácil relacionarme conmigo. A veces ella me dice, vete a coger, muchacho. Entonces Mike presenta, y si tienen mi libro, eso está en el libro, en el capítulo 4 de la primera semana, 4 círculos concéntricos. Y si de mañana me pudieran poner al lado del pizarrón, yo creo que sería mejor. Son 3 círculos concéntricos. Pero imagínense, usted tira una piedrita en un lago que está cristalino. Usted tira una piedrita y ¿qué salen? Salen ondas, ¿verdad? Y de esas ondas sale la primera, sale la segunda y sale la tercera. Y él habla que cada una de esas, lo tienen en mente lo que estoy diciendo, ¿verdad? 3 círculos concéntricos, uno mayor que el otro. El primer círculo es el Evangelio, hermanos. El segundo círculo, y voy a explicar un poquito cada uno de ellos, pueden hacer el primer círculo, Evangelio. Segundo círculo, implicaciones del Evangelio sobre mi identidad, quién soy yo. Y el tercer círculo son implicaciones del Evangelio sobre mi ética, mi moral, cómo yo vivo. Entonces, se dan cuenta, muchas veces vamos a la ética, pero sin ver el Evangelio. Vamos a cómo tenemos que actuar. Alguien te pide un consejo y rápido le decimos, haz esto. Pero no le decimos qué es lo que Cristo hizo para que hagamos eso. Y yo quizás he dicho esto antes. Yo creo esto con todo mi corazón. La Biblia fue diseñada a ser leída de esta forma. De que Dios pone lo que Él hizo por nosotros, lo que eso dice acerca de nosotros y lo que eso ahora pide para nosotros en nuestras vidas. Y yo le llamo 3 versos arriba, 3 versos abajo. 3 versos arriba, 3 versos abajo. Tú ves un mandamiento, usualmente, puede ser que sean 4, 5, puede ser más, depende de donde esté, pero usualmente 3 versos arriba, 3 versos abajo te va a decir lo que Cristo hizo y lo que eso significa para ti. Pero usualmente estamos como concentrados a ver las áreas donde simplemente lo que tenemos que hacer. Y hermanos, sin el poder del Evangelio, cualquier transformación es modalismo. Si nuestro impulso no fue transformado por el Evangelio, es modalismo. ¿Quién se acuerda cuando se convirtieron, verdad? Yo me acuerdo. Y cuando yo me convertí, el Señor me salvó, el Señor me rescató, podemos decirlo de diferentes formas, sucedió algo. Hubo pecados que desaparecieron de mi vida. Hubo cosas que eso fue como que de momento. Yo tenía una boca súper sucia, no sé cómo la llamarán aquí eso de decir palabras obscenas. Yo de cada 5 palabras, 4 y media eran palabras obscenas. Y eso se fue así, hermanos. Yo estoy convencido que fue la santidad de Dios, tuvo ese efecto en mi vida, en esa área. Pero hay otras, y esa es un área que yo no batallo, yo no tengo que batallar con eso. Yo era una persona que a los 17 años bebía alcohol fuertemente, y eso se fue así. Yo no tuve que batallar con eso, pero hay otras cosas que tuve que batallar.
ese pecado de la autojusticia, es algo que yo sé que voy a tener que batallar hasta la tumba. Y necesito que el Evangelio informe diariamente. Así que el primer círculo, ¿qué es el Evangelio? ¿Y qué es el Evangelio, hermanos? No hay nada de lo que nosotros hemos hecho. Es todo lo que hizo Cristo por nosotros. El Evangelio es una obra histórica, un suceso histórico, donde el Hijo de Dios se hizo hombre, eso es la encarnación. ¿Y por qué era necesario que se hiciera hombre? Porque necesitábamos que fuera hombre y Dios. Tanto hombre, tanto como Dios. Y vamos a decir por qué tenían que ser ambas. Se encarnó, se hizo hombre en un momento de la historia, vivió una vida perfecta, hermanos. Y esta es la parte que a veces nos olvidamos, vivir la vida perfecta. ¿Por qué Jesús tenía que vivir una vida perfecta? Imagínense, si él simplemente no tenía que vivir una vida perfecta, podía haber nacido, sacrificado y ya se acababa. Pero él tenía que obedecer la ley porque aquellos que somos creyentes nos hacemos uno con Cristo y su obediencia es nuestra obediencia, hermano. Eso es increíble. Eso es increíble. Si eso no hace que tu corazón late un poquito más rápido, es algo, hermanos, increíble. Que Dios el Padre me ve a mí que yo obedecí como Jesús obedeció. Eso es increíble. Piensa este texto. Jesús fue al templo a los 8 días. ¿Por qué ponen eso ahí? Porque tenían que poner que Jesús cumplió todos los aspectos de la ley. Hasta ese aspecto de la ley Él lo cumplió. Él lo cumplió todo por nosotros. Y ahora el Señor nos ve a nosotros como justos. Vivió una vida perfecta, murió por nosotros. Tenía que ser nuestro representante, por eso tenía que ser hombre. Tomó nuestro lugar. Y en la cruz, ¿qué sucedió? Es el intercambio más glorioso. Nosotros le damos, por la gracia del Señor, nuestro pecado. Eso en esta ecuación, lo único que nosotros ponemos es nuestro pecado. Nuestro pecado es puesto sobre Él. ¿Y nosotros qué recibimos? Su justicia. Glorioso intercambio. Hay una canción de los GDs que se llama Glorioso Intercambio. Es un glorioso intercambio. ¡Wow! A mí eso es increíble, hermanos. Yo le doy mi pecado que me hace merecedor de su vida, de la ira de Dios completamente, y yo recibo su justicia, y en ese momento Él recibe toda la ira de Dios. ¿Y por qué tenía que ser también Dios, hermanos? Piensen en esto. Nuestro pecado es contra un Dios infinito. Un hombre no puede cargar la ira infinita de Dios. Tenía que ser Dios mismo, hecho hombre, que recibió todo el castigo que nosotros merecíamos. Y si usted dice, ¿por qué está tomando todo tiempo en esto? Porque esto es importante, hermanos. Saber el Evangelio para que entonces podamos aplicarlos. Ahí Jesús cita, hermanos. ¿Y eso qué dice? Eso dice que Jesús nunca pecó, porque si hubiese pecado, la paga del pecado es muerte, no podía haber salido de la tumba. Eso significa que nosotros ahora tenemos esperanza de que resucitaremos con Él y que venció la muerte. Ascendió, Él ahora gobierna, hermanos. Él ahora gobierna, eso es parte del Evangelio. En tu día más oscuro tú puedes decir, Él está gobernando. Él está gobernando. Y un día vendrá por su iglesia. Ese es el Evangelio. Ese es el círculo central de donde todo va a salir. Por eso hay implicaciones. Díganme ahora, por eso que Jesús hizo por nosotros, ¿qué dice la Biblia que ahora nosotros somos? Díganme diferentes cosas. Coherederos, hijos, crear sacerdocio, nuevas criaturas, santos, amados, perdonados. Díganme 2 o 3 más. Justificados, salvados. Somos uno con Cristo. Ese es tremendo milagro. Oye, todavía estoy esperando el día que haga esta pregunta y alguien me diga, somos esclavos. Nadie me dice, somos esclavos. ¿Ya? Eso dice la palabra. Pablo dice, soy prisionero de Cristo. Eso no nos gusta. Nos gusta, somos los hijos, que es verdad. Pero estoy esperando el día, y he dado este taller, lo he dado muchas veces. Estoy esperando el día que alguien me diga, somos esclavos. Le voy a comprar un café o algo a esa persona. Pero están entendiendo la realidad de lo que Cristo hizo. Ahora dice alguien de qué soy yo. Y eso es glorioso, hermanos. En nuestros momentos, estas son las cosas que tenemos que meditar y vamos a ver textos específicos que nos hablan de eso. Y eso nos lleva a que por lo que Cristo hizo, lo que dice de nosotros, ahora actuamos de cierta forma. Tiene implicaciones éticas. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5.
Y yo estoy asumiendo ciertas cosas. Estoy asumiendo que todos los que están aquí presentes creen que toda la Biblia es acerca de Jesucristo, como dice Lucas 24, como dice Romanos 1, que todo pasaje muestra la gloria del Señor, que esto que le estoy presentando es algo bíblico. Si vemos el libro de Corintios, Pablo va a corregir a los corintios y antes de corregirle le dice, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto Jesucristo y este crucificado. Dice, pero Pablo, tú vas a hablar de adulterio, vas a hablar de todos estos pecados. Está diciendo, si todas estas cosas que voy a hablar, el evangelio tiene algo que ver con ellas. La conducta está atada al evangelio. Cuando le dicen que viváis de una forma digna del evangelio, el evangelio tiene algo que decir sobre nuestra conducta. Pero si van conmigo, Efesios 5. Hay un pecado que yo creo que está matando a muchos matrimonios, el pecado de la pornografía. Es una epidemia. Y déjeme decirle, esto no es solamente para los varones, también es para las damas. Porque si no fuera cierto que la pornografía afecta a las damas, no se hubiese vendido 50 millones de copias del libro Los 50 grados de Grey. Es una pornografía. Entonces es algo que aplica de formas diferentes y apela a ciertos aspectos diferentes, pero hay pornografía tanto para hombres como para mujeres y los estudios muestran que muchas mujeres también cada vez más y más y más están viendo pornografía regular. Un hermano viene, te dice, estoy batallando con este problema. Usualmente iríamos al verso 3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros como corresponde a los santos. Es más, no lo diríamos de esa forma, lo diríamos de esta forma. Pero que la inmoralidad, ponemos la voz de santidad. Y le decimos, vete y no peques más. Pero si se dan cuenta, tú le estás diciendo a la persona lo que él ya sabe. Si él te está confesando esto, él ya sabe que tiene que parar de hacer esto. Pero no le estás dando el combustible, la motivación bíblica para comenzar a actuar de otra forma. Le estás diciendo, vete, cámbiate, que tú puedes cambiarte. Y no le estamos diciendo lo que Cristo ha hecho y lo que tenemos que meditar, porque nuestra batalla muchas veces es en nuestra mente, lo que pensamos, lo que creemos, lo que meditamos, y lo que eso lleva a tener afectos en nuestros corazones hacia la persona del Señor. Vamos a leer todo el texto. Verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Alguien que me diga, ¿dónde está el evangelio en esos tres textos? Versos, no textos. Exactamente, ese es, tienen que darse cuenta, no siempre Pablo, Pedro lo ponen como dice el evangelio, van a poner aspectos del evangelio. Y está diciendo aquí claramente que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué es eso? La cruz del Calvario. Está claramente ahí el evangelio. ¿Qué implicaciones tiene ahora sobre mi identidad? No, eso es lo que tengo que hacer. Bueno, es parte, dijiste ahí. Somos hijos. Y no solamente somos hijos amados. A mí me dan ganas de gritar. Yo tengo un gritito ahí que yo doy en la iglesia. Yo no sé si ustedes saben, ¿quiénes saben aquí de la NBA? La NBA la siguen los hombres. ¿Saben quién es el dueño de los Lakers de Los Ángeles? De los Clippers. Se llama Steve Ballmer. Él es uno de los hombres más ricos del mundo. Él era el CEO de Microsoft. Y hay un video de él ahora presentando a dos jugadores nuevos que ellos tienen, Paul George y Leonard, que acaban de entrar. Y esa es una de las franquicias que han tenido más vergüenza en la historia de la NBA. No hay nada por qué estar alegre por esa franquicia. Lo que han hecho es perder. Y tú ves a este hombre presentando a estos jugadores emocionado, gritando y hace ¡wow! Así hace. Yo digo, si él está así emocionado por un equipo que lo que ha sido un sotanero y lo único que tiene es una promesa de que quizás ahora van a ganar, ¿cómo yo no voy a estar emocionado por lo que Cristo ha hecho que me va a dar vida eterna? Vida eterna. ¡Woo!
Soy hijo amado. ¿Usted sabe lo que pasa con esa frase hijo amado? La hemos escuchado tanto que nos pasa y no nos hace ningún efecto. Y tenemos que detenernos y meditar. ¿Qué significa eso? Soy hijo amado, pero yo que era antes, era enemigo de Dios. Dios me ha invitado a ser parte de la mesa. Es increíble. Dios nos pudo haber salvado y no relacionarse con nosotros, pero Dios en su misericordia no solamente nos salva, nos hace sus hijos. ¿Y qué tomó para que nosotros seamos sus hijos? Que su hijo muriera en nuestro lugar. Entonces, ¿qué implicación tiene esta verdad, sobre nuestra ética? ¿Cómo vivimos? Según el texto. Yo no he sacado nada aquí que no dice el texto. Que ni siquiera se nombre, ¿verdad? La inmoralidad, ni obscenidades, ni necedades, todas esas cosas, como mencionó aquí la hermana, ni groserías, todas esas cosas, que ni siquiera se nombre. ¿Qué más? Andar en amor. ¿Qué más? Imitadores de Dios. Que ahí hay una combinación como, pero te está diciendo que hagas algo. Ok, tú le puedes decir a alguien, imita a Dios. Tú le puedes decir a alguien, no seas inmoral. Tú le puedes decir a alguien que no se mencionan estas cosas en medios tuyos y eso no los va a cambiar. Lo que los va a transformar es decirle, Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por ti y ahora tú eres un hijo de Dios. Piensa en eso. Medita en eso para que eso te dé amor por él, afectos por él y odies el pecado. Para que una persona deje de amar la pornografía, no tenemos que decirle, pon un software o un programa en tu computadora para que no vayas a esos sitios. Porque tú sabes qué, vas a buscar la forma de ir. Es que ame al Señor más que eso. Y este texto nos dice que es que nuestra identidad seamos hijos de Dios. Y a mí me hace mucho sentido que en este texto que habla de la inmoralidad sexual, hable de que somos hijos. Me hace mucho sentido porque lo que sucede muchas veces es que nos relacionamos con el pecado simplemente por los síntomas y no por lo que está dentro de nosotros. Nos relacionamos con el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma es ver pornografía. Pero ¿qué es lo que está llevándote a eso? Dentro de muchas personas, si usted estudia mucho esto, para muchas personas es un sentido de aceptación, de sentirse aceptado. Quizás en el matrimonio él tenía ciertas expectativas, no se siente aceptado por la esposa, quizás está cansado y no quiero echarle culpa a ninguna esposa por que los hombres estén viendo cosas asquerosas. Pero quizás esto es lo que está él meditando. Ha tratado de acercarse a la esposa lo ha rechazado y no se siente aceptado, pues voy a buscar mi aceptación en este lugar. Cuando aquí dice que tu identidad de aceptación está ya en Cristo, tú eres un hijo, ya tú fuiste aceptado. Entonces lo que está diciendo para combatir la inmoralidad sexual, medita en esta realidad de que el Hijo de Dios se dio por ti para que tú seas un hijo de Dios, para que tú lo imites a Él. Eso es increíble. Para mí que esto cambia completamente, porque no te está diciendo tienes que hacer esto, es que la palabra de Dios te va a transformar. Vayan conmigo y yo quiero animarles que lean sus Biblias de esta forma. Éxodo 20, no vayan conmigo a Éxodo 20, quédense en Efesios 5. Quédense en Efesios 5. Éxodo 20. ¿Qué tú piensas cuando alguien te dice Éxodo 20? Vamos a ver si hay alguien aquí. Los 10 mandamientos, ¿verdad? Bien, iba a ofrecer una botella de agua, pero parece que aquí la gente sabe más Biblia que en Estados Unidos. Que a veces digo Éxodo 20 y se quedan. Usualmente cuando dice los 10 mandamientos, ¿qué tú piensas rápidamente? ¿Qué? Cuando te dicen 10 mandamientos, ¿qué tú piensas? ¿Cuál es tu reacción usual? Regla, lo que tengo que hacer. Pero el primer verso de Éxodo 20 se nos escapa. Recuérdate que yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Él está diciendo, yo te salvé, tú eres mío, ahora refléjame. ¿Se dan cuenta que no es simplemente tirarles mandamientos? Él está diciendo, por la gloriosa redención que hice de ti, ahora vive para mí.
Y eso es el mismo principio que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Están siguiendo? Para mí esto es glorioso. Porque el Señor no solamente es alguien que está diciendo, haz estas cosas. Él dice, no, yo hice y te doy el poder del Espíritu Santo para ser transformado por medio de mi palabra, para poder entonces ser transformados mientras ves la gloria del Señor. Suban conmigo a Efesios 4:31. Está ahí justamente. Y había hablado de este aspecto de resentimiento. Quizás ustedes me han escuchado decir esto antes. Cuando tenemos expectativas de otras personas y esas expectativas continúan siendo quizás no llegadas a nuestras expectativas, eso va a crear resentimiento en nosotros. Puede ser que nuestras expectativas sean realistas, pueden ser que sean irrealistas. Pero al final, sean realistas o irrealistas, necesitamos que el Evangelio sea el que informe para poder relacionarnos de una forma que glorifique a Dios en medio de ese resentimiento. Miren, a mí me regalaron una maquinita de hacer café expreso. Eso es la gloria de Dios todas las mañanas. A mí me gustaría decirle que yo me levanto y digo, aleluya. No, yo me levanto y digo, ¿dónde está el café? Y cuando llego al café y me tomo ese café, yo digo, aleluya. Pero yo protejo esa maquinita porque eso fue un regalo, hermano. Se juntó la iglesia, me compró esa maquinita, yo la cuido, yo hago diferentes cosas para la lavo. Y eso tiene un recipiente donde cae el agua. Que hay una agüita ahí que sale. Y yo no quiero ni que caiga el agua ahí. Yo le pongo una taza para cuidar eso, para que caiga el agua en la taza. Y yo vengo y pongo el agua en el fregadero. Y hay días que la taza no está ahí debajo. Y eso no se mueve solo, yo no creo en fantasmas. Es mi amadita esposa. ¿Usted piensa qué ridículo es que yo digo que tengo que amarla como Cristo amó a la iglesia y permitir que una simple taza de algo material cree una separación entre ella y yo? Lo interesante del caso es que son cosas muchas veces tontas como esa. Y en ese momento me tengo que acordar que mi esposa también, hay aspectos que ella preferiría que yo no dejara mi ropa interior en el baño tirada. Pero ella por 20 años me ha amado en esa área, ha sido paciente conmigo en esa área. Que es parte del aspecto que tiene que ser el Evangelio informando estas cosas. Mire, cuando usted peca contra su esposa o su esposa peca contra usted o como su pareja, cuando Katy peca contra mí, yo tengo tres opciones. Yo puedo resentirme. La número 1, quedarme callado, resentirme, ponerlo ahí hasta que explota, ¿verdad? O yo exploto. O puedo resentirme de una forma que ataco. No tengo que guardarlo. Hay gente que ataca rápidamente. Esa es una opción. Pero hay dos opciones que yo pienso que están informadas por el Evangelio. Tienen la opción de pasar por alto. Y esto es una opción bíblica. La palabra dice que el Señor pasó por alto los pecados. Y es este aspecto de que yo no tengo que corregir toda pequeña falta de mi esposa. Que el Señor me tiene paciencia a mí. Yo no tengo que estar pendiente de cada cosa pequeña. Yo corrijo aquellas cosas que son recurrentes en su vida. Yo he dicho esto antes, mi esposa no tiende a ser airada. Y si un día ella está así como que un poquito cranky, ¿cómo dirían ustedes? No, sí, sensible, bueno, sensible es que yo le diga algo y ella llore. Cranky es que yo diga algo y ella me ataca. Es diferente. ¿Qué? Anda de pelos, eso me suena así. Anda de pelos. Ella usualmente, ella no es así. Así que si está un día así, yo paso por alto, hermanos. No tengo, y eso no lo hago yo no le estoy dando una herramienta psicológica para que su día sea mejor. Eso yo lo hago informado por el Evangelio. En ese momento yo digo, si el Señor ha pasado por alto mis faltas, mis debilidades, ha tenido paciencia conmigo, ¿cómo yo no tener paciencia con ella? Si el fin no es defenderme de que ella me atacó, el fin es que ella sea más como Cristo. El Evangelio informó en ese momento que yo pasé por alto.
No le estoy dando una estrategia para que usted no tenga problemas. Estoy diciendo que el Evangelio informa ese momento. Y la última es que usted vaya donde ella, primero usted removiéndose su tronco para sacarle la pajita a ella. Gálatas 6:1. Si su hermano es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales, corregirlos con un espíritu de mansedumbre, velando que no caigas. Y esa parte de velando que no caigas, yo estoy convencido que la forma más fácil de nosotros caer es haciendo la corrección de una manera que no es bíblica. Es haciendo la corrección en un aspecto de superioridad. Entonces, ¿cómo bregamos con el resentimiento? Es permitiendo el Evangelio que nos perdonemos los unos a los otros o que pasemos por alto. Verso 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Hermano, yo creo que ustedes vean, la amargura es el resentimiento. Yo creo que el texto te deja ver el efecto que puede tener el resentimiento. Cómo de una amargura crece a enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. ¿Cómo tú terminas insultando a la persona que tú prometiste amar por toda la vida? Empezó por una amargura que entró en tu corazón. Eso es lo que dice el texto, va creciendo esa amargura. Tú no te levantaste ese día diciendo, yo voy a insultarlo. Y usualmente no nos damos cuenta que llegamos a ese momento de insultarlo porque ha habido amarguras que se han estado acumulando en nuestros corazones. A lo último dice maledicencia y así como toda malicia. Es el momento que tú llegas a desear el mal y a actuar, a hacer mal a la otra persona. Y tú dices, ¿cómo yo llegué aquí? Llegué porque amargura, resentimiento entró a mi corazón. Porque ella no movió la tacita y yo dije, yo quiero la tacita ahí. Porque yo soy el que mando. Y eso hace que termine en toda malicia. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de ahí? Yo te puedo decir motivaciones egoístas de cómo salir de ahí. Yo te puedo decir, perdónalo, porque tú estás cargando eso y tú estás con ese dolor y él está mirando por allá, así que perdónalo para que tú te sientas mejor. Hermanos, eso es egoísmo. Tú estás diciendo, haz algo para tú sentirte mejor. Eso es egoísmo, eso no es una motivación correcta. O te puedo decir, perdónalo para que tengan paz. Pero es una motivación incorrecta porque si perdonamos y no hay paz, ¿qué va a ser el problema? Que vas a tener más resentimiento. Mira, lo perdoné y todavía es un desgraciado que deja la taza allí. La motivación nos lo da el verso 32. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Ok, dígame, ¿dónde está el Evangelio? Dios nos perdonó en Cristo, ese es el Evangelio. ¿Dónde está nuestra identidad? Lo que dice eso de nosotros. No, eso es lo que tenemos que hacer. Perdonados. Somos perdonados. El texto nos dice, Él nos perdonó, que eso dice de mí, somos perdonados. Y eso nos lleva entonces a ser amables unos con otros, misericordiosos. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace algo mal, tú estás inclinado a perdonar. No porque es una estrategia que tú tienes, es por la realidad que tú sabes, yo he sido perdonado. Pueden ver, es el Evangelio impulsando mis acciones. Hermanos, eso es transformador. Es transformador. Hay un área bien importante, y con esto después vamos a ver una pregunta y respuesta, donde la mayoría del resentimiento nace, es en el área de servirnos mutuamente. Yo estoy esperando el día, hermanos, así como estoy esperando el día que alguien cuando haga la pregunta diga esclavos, estoy esperando el día que llegue una pareja y se sienten en la consejería y ella me diga, yo estoy bien molesta, porque yo quiero servirle a él, pero él no me permite porque él quiere servirme a mí. Y ella viene y me dice, no, más molesto estoy yo. Más molesto estoy yo, porque es que ella no me deja. No, hermanos, usualmente, no estoy hablando en casos extremos como hablamos al principio, golpes, adulterios, no estoy hablando de esos casos extremos, estoy hablando usualmente, él quiere ser servido y ella quiere ser servida. Y usted sabe, cuando yo comienzo a hacer estas consejerías, ambos se molestan conmigo. Porque los tomo solos a cada uno y pienso decirle a él, tú tienes que morir a mí, tú tienes que morir a ti. Y me dicen, pero ¿y ella? Olvídate de ella. Y a ella le digo, tú tienes que morir a ti y él.
Y me cogen resentimiento a mí entonces. Porque ellos quieren que le diga, sí, yo entiendo, mi hermanito, yo entiendo. Obviamente, hermanos, hay casos. Estamos hablando nuevamente, cuando estamos hablando de cosas donde estamos en aspectos normales de conflicto. Ven como la motivación es el Evangelio. Vayan a Filipenses capítulo 2. Yo lo que quiero que salgan de aquí, más que con cosas que hacer como matrimonio, es cómo relacionarse con la palabra del Señor para cuando estos pecados salgan, sepan dónde ir y cómo manejar con ellos. Verso 3 de Filipenses 2. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Usted cree si un componente de un matrimonio aplica esto, usted cree que va a haber problemas si ambos aplican esto? No va a haber problema. Porque usted puede estar teniendo una discusión con la persona en ese momento y ese texto y la humildad del Evangelio te puede hacer traer a tu mente este principio. Puede ser que yo esté mal, porque puede ser que ella esté bien. Si tú te crees superior a ella, ¿quién siempre está bien? Tú. Y eso va a informar las palabras que utilizamos para comunicarnos en ese momento. Hasta en eso queremos servir a nuestra pareja. Mi esposa sabe que ella está en problemas conmigo. Cuando digo eso, lo digo, no es que el problema, sino que estamos teniendo un conflicto cuando yo empiezo a hablar lento. Yo hablo rápido todo el tiempo. Yo estoy, y empiezo a hablar lento y dice, hay algo que hice que José no me quiere decir, porque en esos momentos yo quiero detenerme para escoger específicamente las palabras que quiero utilizar, porque quiero servirla en ese momento. No quiero tentarla más allá. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que estoy pensando es, quiero servirla. ¿Y qué me lleva a servirla? Este texto. Allá pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también le consaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ok, es bastante evidente. ¿Dónde está el Evangelio en ese texto? 5 al 9. Es todo eso. A veces Pablo usa una frase, a veces usa una descripción amplia. Pero ¿qué es nuestra identidad? ¿Qué dice el Evangelio acerca de nosotros basado en eso? Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la ética. Un poquito más complicado aquí, le voy a decir, el verso 10. Dice que, ¿qué es lo que dice ahí? Toda rodilla se doble. Lo que está diciendo, nosotros debemos de postrarnos, humillarnos ante el Señor. Aquellos que somos creyentes vivimos en humillación ante Él porque Él se humilló. Entonces, si Él se humilló, yo me humillo por su humillación y eso es lo que informa que nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. ¿Ves que no es simplemente decirle a alguien, no seas egoísta, no seas vanaglorioso? Es, mira lo que Cristo hizo. Él dejó su trono de gracia. Y porque Él dejó su trono de gracia, ahora nosotros vivimos humillados, postrados ante Él. Porque lo que dice este texto es, o te postras ahora o vas a ser postrado el día del juicio final. Y porque vivimos postrados ante Él, entonces eso me lleva a ver a la otra persona como superior a mí. Es el Evangelio. Ustedes saben esa frase que dice, a los pies de la cruz, nadie está en un lugar más alto que nadie. El suelo es plano. Porque todos somos aquellos postrados delante del Señor. Entonces, ¿cómo se ve eso prácticamente? Mire, a mí me encanta predicar. Yo a veces me dicen los hermanos, no, que si usted quiere, venga hace 2 días antes. A mí predicar no me cansa. Yo voy a salir de aquí con más energía. A mí me energiza. A mí, póngame a dar consejería todo el día, yo termino de cama.
Y hay gente que le encanta esa parte del ministerio. Es como que se energiza. A mí, usted me pone 4 consejerías al día, termino así. Y hay días que estoy así, yo tengo un sofá, una esquinita, hermano, esa esquinita de casa, me encanta. Me voy, me siento en la esquinita, me hizo un jugo, un refresco, y estoy ahí. Y en ese momento mi esposa me dice, mi amor, y escuché el mi amor ese. ¿Me puedes ayudar en esto? Hermanos, literalmente le voy a decir lo que yo hago en mi mente. Literalmente en mi mente. Yo empiezo a decirme ahí, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. No, parece broma, pero no. Literalmente me tengo que predicar el evangelio en ese momento porque toda fibra de mí lo que quiere es quedarse. Hay un programa de televisión de deporte que a mí me fascina. Y ese es el momento quizás muchas veces que ella aquí, porque sabe que estoy libre cuando yo estoy trabajando, pues sabe que estoy libre, mi amor. Como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amó a la iglesia. Pero este texto también, hermanos, Él dejó su trono de gloria. ¿Cómo yo me quiero sentar en este trono de simplemente servirme a mí? No es que me sale, no es que me nace, es que el Evangelio me impulsa. ¿Y usted sabe qué es lo precioso de eso? Y hay veces que me quedo sentado, hermano, no estoy diciendo que siempre me paro. Y para eso el Evangelio nos da misericordia y nos da esperanza. Pero cuando me paro, ¿sabe quién se lleva la gloria? El Señor. Porque fue su sacrificio el que me impulsó. No fui yo. Es lo que Cristo hizo. El legalista, el moralista, al final puede decir, lo hice yo. No, lo hizo Cristo. Él me impulsó a hacerlo, hermano. Y eso en todas áreas. Generosidad. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Segunda de Corintios capítulo 8. Ahí está el Evangelio impulsando nuestra generosidad. Estoy por terminar para que hagan preguntas. La sexualidad. La sexualidad debe ser informada por el Evangelio. Dios diseñó el sexo gloriosamente, pero al fin representa esta imagen de dos haciéndose uno físicamente, hermanos. Y si usted está teniendo dificultad en esa área, quizás vaya al de esto de Bob, workshop de Bob. ¿Cómo era que decía? Depresión sexual. No. Pero la solución, nuevamente, pueden haber problemas biológicos, hay cambios hormonales, hay diferentes cosas. Vayan a los doctores y asegúrense que todo el aspecto biológico está funcionando bien. El problema es que tenemos expectativas primeramente erróneas en la sexualidad. Esperamos fuegos artificiales todas las noches y la belleza, hay noches así, la belleza de la sexualidad no es simplemente este aspecto de ser estrellas del Hollywood, es el aspecto de la realidad de que podemos estar desnudos el uno al otro y no avergonzarnos. Y reflejar una unidad que solamente puedo tener yo con mi esposa, que al final refleja la unidad de Cristo y la iglesia. Hay algo más hermoso. Y el mejor sexo es experimentado cuando hay unidad en el matrimonio y el sexo es un reflejo de esa unidad. Porque los días que no anda bien la sexualidad, ¿usted sabe lo que usted dice? El estar contigo simplemente es un gozo. En casa tenemos una frase que decimos, siempre tenemos mañana. Porque esa es la belleza del matrimonio, siempre tenemos mañana. Porque lo que hay un disfrute es el disfrute de estar juntos y reflejar la unidad que tenemos en el matrimonio. Y déjeme decirle, no es que muchas veces anda mal la cosa, pero a veces anda mal la cosa. Y esa es la paciencia en ese momento, hermanos. Y again, este sentido de servicio debe reflejarse en la sexualidad. Debemos ir al lecho matrimonial dignamente para servir al otro. Mi enfoque, y este es un problema de los hombres, mi enfoque usualmente es servirme a mí en este aspecto.
Y nuestro enfoque debe ser servirlas a ellas. Que nuestra satisfacción sea que ellas sean satisfechas. Yo estoy viajando mucho últimamente. Y antes de cada viaje, aseguramos que Katy me manda ungido para el viaje. Para no tener tentación. Entonces, exacto. Pero de regreso, 3, 4 días, yo tengo en la mente ya el deseo de estar nuevamente con ella. Y quizás estoy enviándole textos y cosas y dejando saber mi intención. Y quizás llego un vuelo tarde, se atrasó la cosa, pero yo estoy como quiera. Y en ocasiones ella me puede decir, mira, mi amor, en verdad estoy extremadamente cansada. Y en esos momentos, como Cristo ama a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia, como Cristo ama a la iglesia. Como Cristo ama a la iglesia. Puedo decirle en ocasiones, mira, mi amor, that's okay, porque al final mi deseo es servirte a ti. Le voy a decir algo, usualmente le digo eso y ella se le quita el cansancio y como que le entra el ímpetu. Pero ella me dice, como te coja yo, como vea yo, que tú estás haciendo eso para manipularme, para yo para tomar ímpetu, para tener el acto, ahí se te va a quitar la suerte. Porque ha visto que las ocasiones que ella me dice en realidad, estoy cansado, yo digo, mi amor, mi deseo es servirte. Pero eso lo tiene que hacer el impulsado del evangelio, porque cada célula de mi cuerpo desea estar con ella en ese momento. Y para yo no resentirme, porque eso también es un rechazo para mí. Porque al final mi deseo es servirla a ella. Y el deseo de ella es servirme a mí. Para 1 Corintios 7, que habla de que mi cuerpo le pertenece a ella y yo le digo, mamita, todo esto te pertenece a ti. Nos pertenecemos los unos a los otros, pero al final es para servirnos el uno al otro. Finalmente, quiero decir algo para terminar sobre el perdón. Sean específicos en los pecados que confiesen. Yo creo que un aspecto de practicar este aspecto de resentimiento es que muchas veces alguien peca, tú le dijiste que estás ofendido y la persona responde de esta forma, sí te ofendí. ¿Debe el problema detrás de eso? ¿Y quién es el culpable ahí? Culpable es la persona, porque tú le dices, sí te ofendí, porque tú eres tan sensible que te ofendes por cualquier cosa. Yo no te hice nada. ¿Ves dónde estás? Tú eres el que pecaste y le estás tirando la culpa a la persona para encima. No usen eso. No tampoco pidan perdón si no están convencidos. Díganle, mira, voy a meditar sobre esto. Voy a orar sobre esto. Pero cuando haya convicción de pecado, usen específicamente las palabras bíblicas de sus pecados. No es lo mismo decir, ay, es que tenía estrés, a decirle, perdóname porque reaccioné con ira contra ti. Esa palabra, estoy atacando con ira a la persona que estoy llamando a amar. No escondamos eso, porque el evangelio es suficiente. Y algo que practicamos en nuestra casa, y no es que todo el mundo tiene que hacerlo, pero cuando la persona pide perdón, la otra persona siempre dice, te perdono. Y en ese momento yo usamos esta frase, no tienen que hacerlo de esta forma, pero decimos, porque el Señor me ha perdonado de mayores ofensas, es fácil perdonarte. Porque estamos diciendo, este intercambio está siendo motivado por lo que el Evangelio está haciendo. Preguntas. Está más claro que el agua del río Bravo. Viste, dije Río Bravo porque estoy al lado, ¿verdad? Ustedes acá le llaman Río Bravo, ¿verdad? Allá le llaman Río Grande. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, lo que el texto habla es que duros somos esclavos. Lo que pasa es que tenemos una visión que está un poco manchada de la esclavitud porque vemos la esclavitud norteamericana, la esclavitud racial, la esclavitud bíblica. No estamos diciendo que era correcta, pero era muy diferente. Y lo que presenta ese aspecto es que tenemos un Señor, alguien que nos gobierna. Entonces, a diferencia de un Señor que teníamos antes, que era Satanás y el pecado, que era un Señor que nos tenía esclavizados, este es un Señor que nos tiene
somos libres para servirle a Él. Pero somos esclavos en que nuestras vidas al final no son nuestras. Y eso es una realidad. Él nos compró, nos redimió. La esclavitud es un aspecto que había una redención con un precio que algo era pagado. Y fuimos redimidos a precio de sangre y le pertenecemos a Él. Amén. Estamos unidos a Cristo. ¿Alguna otra pregunta? Me voy temprano para la comida que viene ahora. Quiero animarles a que al final empiecen, si no lo hacen de esa forma, empiecen a leer sus Biblias de esa forma. Vean un mandato y deténganse. Y digan, ok, ¿dónde está lo que hizo Cristo? ¿Y dónde está lo que entonces yo tengo que, lo que soy yo ahora? Y lo que yo tengo que hacer, porque más fácil vemos lo que tenemos que hacer. Eso lo vemos bien fácilmente. Es como que sale bien natural. Pero nos paramos y empezamos a estudiar la Biblia de esa forma. Y el Antiguo Testamento está lleno de esto. De estas visiones de que el Señor le dice, por lo que yo hice, ahora ustedes son mi pueblo. Y esa realidad se ve ahora en el Nuevo Testamento. Good. Pues el libro que les regalaron, si lo ven, está hecho para leerse en 4 semanas y cada día hay como una lectura no tan larga. Y el capítulo 4 presenta este principio y el gesto del libro es básicamente cómo ese principio de la funcionalidad del evangelio se aplica a cada área de nuestras vidas. Por ejemplo, yo he visto matrimonios que como que piensan, esto es mío y esto es tuyo. Estas son mis cosas, estas son tus cosas. Este es mi dinero y este es tu dinero. Y la realidad es que en el matrimonio lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, porque hay una realidad de una unidad que sucede, el milagro que sucede el día que nos hacemos uno en el altar. Ahora somos una persona. Una de las cosas que a mí más disfruto como pastor es casar gente. Porque yo digo, wow, en verdad que yo sé que es una autoridad dada por otra persona, pero es una autoridad increíble. Yo digo, son declarados marido y mujer, ¡pum! Y Dios hace algo ahí, eso es increíble. Es un honor poder hacer eso. Y entonces, el Evangelio nos dice al final que lo mío no es mío. No es lo tuyo es mío y lo mío es mío. Es que al final lo mío es del Señor. Le pertenece todo al Señor. Y porque Él fue generoso, 2 Corintios capítulo 8, dice, es increíble ese texto, Él dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Y si tú lees el capítulo 2 Corintios capítulo 8, nadie era rico monetariamente ahí. Estaban teniendo problemas de hacer una recaudación para enviar a la iglesia de Jerusalén. Y Él estaba animando de que ellos habían dado a pesar de su pobreza. No había nadie con billete, con lana ahí. Y Él está diciendo, Él se hizo pobre para que ustedes fueran ricos. ¿Cuál es nuestra riqueza? La riqueza del Evangelio. Entonces, la riqueza del Evangelio nos informa que todo lo que a mí me pertenece, le pertenece al Señor. Entonces, entramos al matrimonio con esa actitud de que lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y no debe haber ningún aspecto de nuestra vida que es separado de nuestras esposas. No estoy solamente hablando financieramente. Mi esposa sabe todos mis passwords. Mi esposa sabe básicamente todos los aspectos de mi vida. Cuando yo estoy en viaje solo sin ella, si alguna vez me voy a un viaje solo, ayer, les voy a dar un ejemplo. Ayer yo estaba en el panel. No sé si me vieron varias veces tomar el celular. No hagan eso, ¿verdad? Pero la razón que yo estaba haciendo es que mi esposa estaba cruzando por primera vez la frontera Juárez. En ese momento yo estaba en el panel, ella estaba cruzando la frontera. Y es algo que le causaba un poquito de ansiedad. Yo estaba cuidándola. Antes que hacer el panel, mi responsabilidad es ella. Y yo estaba pendiente de dónde estaba, le testeaba una cosita y decía, mi amor, no te preocupes, ya te va a pasar, que son qué. Porque somos uno. Y eso es algo que el Evangelio te informa de que al final tú no eres tuyo, tú le perteneces al Señor, eres esclavo del Señor.
Fuiste comprado a un precio de sangre. Y por eso, cuando eso hace un efecto en tu corazón, entonces puedes entrar a la relación en una forma en que no ves tus posesiones como tuyas, y ves las posesiones como una totalidad. La crítica. ¿Cómo yo puedo entonces dar crítica a nuestra pareja de una forma que es constructiva, que en verdad tiene un efecto? Primero, que debemos de ser aquellos que animamos mucho más. Nosotros debemos estar llenos de ánimo, como ayer CJ compartió en 1 Corintios, que él empezó animando una iglesia, hermanos, que eso era terrible, toda la cantidad de cosas que tenían. Y él comienza animándoles. En nuestro matrimonio tiene que haber ánimo constante. Y eso nace del Evangelio, porque tú estás pendiente y mirando, no donde ella está fallando, sino donde hay evidencias de gracia en la vida de ella. Yo todas las mañanas, no todas, la mayoría de mis mañanas, saco tiempo para asombrarme en el Evangelio y para asombrarse en el regalo que es mi esposa. Hago tiempo específico para asombrarme en el Evangelio y asombrarme en el regalo que es mi esposa, para que eso tenga un efecto en mi vida de agradecimiento hacia ella. Que ella me diga al final, no me agradezcan más. Pero eso también, y eso nace del Evangelio, de que yo estoy mirando la gracia del Señor en su vida, no estoy mirando sus debilidades. Obviamente estoy mirándolo porque mi trabajo también es ayudarla a crecer. Pero cuando veo su debilidad, está informado por el Evangelio, que ve todo lo que Dios está haciendo. Y eso va a hacer que mi comunicación hacia sus debilidades esté sazonada por la gracia del Señor. Porque en ese momento no solamente estoy consciente de lo que ella es débil, estoy consciente de todas sus fortalezas, más ella está consciente de que yo estoy consciente de sus fortalezas. Y eso va a hacer que en ese momento, eso es el Evangelio impulsándome a que yo le diga, mira, mi amor, yo creo que estás siendo impaciente con los niños en este momento del día. O sea, estás cansada, pero vamos a ver si hay algo de tu corazón que está influyendo en eso. ¿Estás abierta a tener esa conversación? Si ya no está abierta a tener esa conversación en ese momento, that's okay. Porque si algo a mí me da paz es que si hay unos pecados que son recurrentes en nuestras vidas, ellos van a salir. Eso está con mis hijos. Cuando ellos hacen algo y yo no tengo toda la data correcta, le digo, ¿está bien? No te preocupes. Porque si eso es algo que es recurrente en tu vida, eso va a salir otra vez. Y voy a tener la oportunidad de corregirte de una forma que sea justa. Entonces, el Evangelio, eso mismo, el Evangelio, de que me impulsa en cómo me comunico. Mis palabras importan, porque sabemos que nuestras palabras pueden tener un efecto contundente. Voy a predicar en Efesios 4, el verso 29 dice que las palabras sean aquellas que impartan gracia. Pero ¿cómo nuestras palabras pueden impartir gracia? Solamente cuando nosotros estamos conscientes de la gracia del Señor. Cuando nosotros estamos asombrados realmente de que Dios nos ha salvado, eso se va a expresar en la forma que hablamos hacia otros. Porque vamos a hablar con esa misma gracia. Si tú realmente piensas, mire el texto que vamos a terminar con esto porque a la 1:30 yo soy medio así con el tiempo. Yo le he hablado de este problema que yo tengo que batallar constantemente. Yo medito en la gloria de Jesús, medito en el regalo que es mi esposa y medito en mantenerme sexualmente puro todas las mañanas. Y medito en no ser self-righteous, no ser esto de autojusticia, porque eso a mí me sale natural. Yo estoy en un McDonald's, la persona que está atendiendo está no siendo muy rápida en la forma de atender, y esa ira dentro de mí es que yo digo, yo soy mejor que tú. Yo soy mejor que tú y yo me merezco un mejor trato. Esa ira es un aspecto de que yo me siento superior a él. Es una soberbia, sí, que se refleja en la forma que me siento superior a esa persona. Yo necesito que el Evangelio esté constantemente invadiendo, porque si no va a salir en ese tipo de impaciencia con mis hijos, con mi esposa. Entonces mis palabras, para que usted vea, para que mis palabras estén sazonadas con gracia, tengo que saber cuál es la motivación de mi corazón. Mi motivación que me afecta, que mis palabras no estén sazonadas con gracia, es que me siento superior a otras personas. Y yo leo esto constantemente. Pues consideren, hermanos, 1 Corintios capítulo 1:26, vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya,
Este es el Evangelio. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Yo tengo que pensar en esto, yo tengo que creerme realmente que yo soy lo necio de este mundo. Si no me creo eso, va a salir este aspecto de creerme yo sabio. Esto es lo que este texto está hablando. Yo me creo sabio. Cuando lo que el Evangelio nos dice, verso 30 nos lo dice claramente, porque somos los débiles y los vil de este mundo, por obra suya. Piensa en esto. ¿Qué es lo más importante que tú necesitas en esta vida? Lo más importante es el día que te enfrentes a tu Dios, poder ser declarado justo. Y eso no lo hiciste tú. Lo más importante que tú necesitas en la vida, tú no lo pudiste hacer. No lo pudiste hacer tú. ¿Por qué entonces me creo tan sabio? ¿Ven cómo es el Evangelio teniendo un efecto en la meditación, que eso va a mi corazón? Y algo que tenemos que identificar muchas veces es cuál es esa debilidad en mi vida. ¿Cuál es esa área que yo batallo, que no puedo bajar la guardia? Yo le dije a las dos, pureza sexual, yo tengo que estar vigilante. Yo creo que eso es algo que casi todos los hombres se pueden relacionar, a menos que seas eunuco. Y la otra es este aspecto, para mí, de este aspecto de superioridad moral que se refleja en ira impaciente con otras personas. Cuando yo me voy a montar un avión, yo tengo que meditar en esto, porque estoy en la fila del equipaje de mano. Yo llego y yo viajo mucho, ya yo tengo eso como un proceso que lo hago todo perfecto. Y la persona de la frente, ahí es que empieza a sacar la cartera. Ahí es que empieza a sacar la cosa. Y yo digo, pero mira qué egoísta es la persona, como si yo nunca había sido egoísta con otras personas. Y uno tiene que estar constantemente meditando en estas cosas. La lucha es aquí, hermano. Cuando viene ese pensamiento de pensar, mira qué egoísta esa persona, yo tengo que rápidamente predicarme, yo he sido egoísta. Yo soy lo vil, yo soy lo necio de este mundo, para que Él se gloríe. Sí, te toco un poco pero, de eso, pero mira, vamos a suponer, yo creo que al final es entender bíblicamente cuáles son las prioridades. Y tú eres uno con tu esposa, tú no eres uno de la forma que tú eres con tu esposa con tu iglesia local. Obviamente somos uno en Cristo con la iglesia universal, pero tú eres uno con tu esposa. Yo quiero aclarar, porque entonces yo he visto que muchos pastores se mueven a una vagancia que por servir a la esposa no hacen nada por la iglesia. No estoy hablando de eso, porque a veces ponen a la excusa, no es que tengo que servir a mi esposa, tengo que servir a mi esposa y no hacen nada por la iglesia. Pero el énfasis muchas veces es servir a la iglesia por encima de la familia, y no debe haber una tensión, debe ser en cierta forma, juntos servimos al Señor. Y que ellos sepan, mira, hace una semana tuve una conversación con mi hija. Estaba corrigiendo algo con algo y yo le dije, tú sabes que tú tienes la primera vez que ella lo escucha, de descualificarme para ser pastor. Porque dice que los hijos que no están sometidos, eso hay que ver cómo se aplica bien, pero yo le dije, tú eres más importante que el ministerio. Así lo dejaría todo. Tu vida eterna es más importante. Ya nuestras esposas, ahora mismo que estoy viajando, yo le digo a Katy, tú me dices y yo cancelo. Tú me lo dices. Y a mí me gusta, hermano, me gusta viajar, a mí me gusta montarme un avión, imagínense. Y me gusta predicar, me gusta ver a otros sitios, compartir y eso. Y a mí me energiza, me da. La gente dice, ¿cómo tú no te cansas? No, hermano, yo como que eso el hacer muchas cosas.
Pero tengo que tener la convicción bíblica. Yo soy uno con mi esposa, ella es mi prioridad. Y lo que tenemos que ver es entonces qué cosas usualmente es lo que me está llevando a descuidar a mi esposa. Porque tienes que encontrar cuál es la motivación. Yo creo que muchas veces es la búsqueda de gloria, de aceptación, de la aprobación de otras personas. Porque en ocasiones, para yo servir a mi familia, tengo que decirle no a personas. Y me cojo el riesgo de que ellos no me aprueben. Les voy a dar un ejemplo. Yo tengo una regla, que eso lo hicimos con los diáconos de la iglesia. Y con esto voy a terminar para respetar el tiempo. Y es que yo solamente en las noches atiendo consejería que sean emergencia. Porque la noche usualmente es el tiempo que yo tengo para estar con mi familia. Es el tiempo más fácil de estar con la familia en las noches para cenar. Y todo el mundo se quiere reunir con el pastor a la hora de la cena. No, yo puedo a la hora de la cena. Todo lo que yo le digo a las personas. Me dicen, pastor, tengo una emergencia, tengo que reunirme con usted, es urgente. Yo digo, mañana, 5:30 de la mañana, Starbucks. No, es que esa hora. Pues si no te puedes levantar a esa hora, no es emergencia, podemos esperar al sábado. Le estoy diciendo, yo estoy disponible. A veces le digo, yo manejo a tu lugar de trabajo y nos encontramos a almorzar. No, pero es que a mí me gusta hacer el almuerzo en mi escritorio para salir más temprano. Bueno, entonces no es emergencia. Pero por ese deseo de aceptación, matamos en el altar de mi autoego a nuestras familias. Entonces, ellos no pueden tener duda de que ellos son la prioridad. Esto es un ejemplo que le doy. A mí me dan cierta cantidad de días de vacaciones al año. Yo tomo cada uno de ellos, porque yo le digo a ellos, si yo no tomo esos días, te estoy diciendo que esto es más importante que ustedes, porque la iglesia me está dando estos días. Y hay pastores que dicen, no, yo hace años que nunca cojo todas las vacaciones. Yo no sé qué hay de eso de jactarse. Porque te están dando tiempo para dedicárselo a tu familia y tú no se lo quieres dar. Porque piensas que eres indispensable para el reino. Eso es un aspecto también. Tú no eres indispensable para el reino. De los momentos favoritos míos es, yo puedo estar fuera de la iglesia solamente 8 domingos al año. Con todo esto de viajes, por eso muchos viajes a veces me dicen, yo sábado en la noche viajo porque solamente puedo estar 8 domingos fuera. Yo amo cuando esos 8 domingos la gente me dice, ay, ni lo extrañamos, pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Que yo no soy indispensable. El que es indispensable va a estar allí, que es la persona de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Entonces, la familia tiene que estar consciente de que ellos son la prioridad, pero que a la vez servimos al Señor y hacemos cosas por el reino. Por último, decir, hay una palabra que no usamos en nuestra casa. No se usa la palabra sacrificio. Servir al Señor es un gozo, no es un sacrificio. Hace unas semanas, mi hijo lo invitaron a una casa de un amiguito. Esa casa es una mansión. Allí en esa área. Y nosotros vivimos en una de las áreas más caras de todo el mundo, el área de Washington, D.C. Y yo antes, en mi trabajo anterior a ser pastor, yo trabajaba de ingeniero de sistemas y yo iba en una ruta de que me hubiese podido comprar una casa de esa. Y mi niño salió, ¿verdad? Y a los días me dijo, papi, si tú hubieses sido ingeniero, ¿nos hubiésemos podido comprar una casa como la de este nene? Y yo le dije, sí, quizás. Cuando me hizo la pregunta la segunda vez, yo dije, Joey, es un gozo servir al Señor. Es un gozo servir al Señor. Eso es polilla. Y si el Señor no hubiese dado eso, gloria a Dios, no estamos diciendo que está mal. Pero Dios nos llamó a esto y es un gozo. Es un gozo servir al Señor, no es un sacrificio. No pongas en tu corazón que querías una casa más grande y que eso daña tu corazoncito. Es un gozo. Y siempre trato de decirle todas las bendiciones que han tenido, las oportunidades. En casa se quedan gente piadosísimas. Y yo digo, mira, pudieron conocer a esta persona. Darle a ellos la bendición que es servir al Señor. Entonces hay un aspecto de que la familia se entrega a la obra, pero uno tiene que poner ciertas restricciones y que ellos sepan que son la prioridad. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.fielesasuyamado.com.